Hola, hoy vamos a hacer algo que suena complicado, pero que en realidad es una herramienta súper poderosa. Vamos a aprender a transformar el caos de los datos en claridad. Vivimos rodeados de información, y la estadística es la clave para que todo cobre sentido. Así que, vamos a empezar. Muy bien. Primero lo primero. Pensemos en el problema inicial. ¿Qué pasa cuando tenemos enfrente una lista larguísima de números? A simple vista, es casi imposible de interpretar. Este es nuestro punto de partida, el caos de los datos en bruto. Y es que es la pura verdad. Hoy en día, en cada momento, se genera una cantidad de información increíble. Es como estar en medio de un océano, y es muy, pero muy fácil perderse si no tenemos un mapa o una brújula. Y no estamos hablando de cosas abstractas, ¿eh? Esto es del día a día. Estamos hablando de las calificaciones de todos los estudiantes de una universidad, de las edades de los pacientes en un hospital, de las horas que miles de jóvenes pasan conectados a Internet o de las visitas que recibe una oficina cada semana. Son datos de nuestro mundo. Esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo pasamos de tener una lista interminable de números a conocimiento útil? ¿Cómo descubrimos los patrones que se esconden ahí, a plena vista? Bueno, pues la respuesta es más sencilla de lo que parece. La estrategia es simple pero potentísima. En lugar de ver cada dato por separado, los organizamos en grupos. Así, poquito a poco, conquistamos el caos. Ahora, miren qué bien se ve esto. El contraste es brutal. A la izquierda, el desorden, los datos en bruto. Y a la derecha, el orden que conseguimos al agrupar. Es la misma información, ojo, pero de repente se vuelve mucho más clara y manejable. Es la diferencia entre escuchar ruido y escuchar una melodía. Y los beneficios son enormes, de verdad. Al agrupar, simplificamos todo el análisis. Podemos detectar muy fácil dónde se concentran los datos, comparar diferentes rangos de un solo vistazo y, lo más importante, empezamos a ver patrones que antes eran totalmente invisibles. Muy bien. Ahora que entendemos el por qué, vamos a ver el cómo. Vamos a construir una tabla de frecuencia agrupada desde cero, paso a pasito, usando un ejemplo real. Nuestro caso de estudio viene directo del Departamento de Salud de Puerto Rico. Se registró el número de visitas a una oficina durante 18 semanas. Esos datos en bruto que vimos en la lista desordenada son nuestro punto de partida. Antes de construir la tabla, necesitamos hacer 3 cálculos clave. Suenan un poco técnicos, pero ya verá que son sencillos. Primero, el rango, para saber qué tan dispersos están los datos. Segundo, decidimos el número de grupos, que llamamos clases. Y tercero, calculamos la amplitud, que es básicamente el tamaño de cada uno de esos grupos. Empecemos con el rango. Esto es súper fácil. Buscamos el valor más alto de nuestra lista, que en este caso es 99, y le restamos el valor más bajo, que es 82. El resultado, 17. Este número nos dice que todos nuestros datos se mueven dentro de un espectro de 17 unidades. Este es el primer pilar para construir nuestros grupos de forma ordenada. Ahora, la amplitud. Primero, hay que decidir en cuántos grupos o clases queremos dividir los datos. Para 18 datos, 6 grupos es un buen número. Nos permite ver detalles sin crear demasiado ruido. Ahora sí, dividimos el rango que calculamos, 17, entre esos 6 grupos. Nos da 2.83. Y aquí viene un punto clave. Siempre se redondea al siguiente número entero, en este caso, 3. Esto asegura que ningún dato se quede fuera. Con los cálculos ya listos, podemos empezar a llenar la tabla. El primer concepto es la frecuencia absoluta. El nombre puede asustar, pero no significa más que contar. Así de simple. Contamos cuántos datos caen dentro de cada uno de nuestros intervalos. Y aquí está el resultado. Construimos los intervalos usando la amplitud de 3, de 82 a 84, de 85 a 87 y así sucesivamente. Luego repasamos la lista original y contamos. 2 semanas tuvieron entre 82 y 84 visitas. 6 semanas tuvieron entre 85 y 87. Y así seguimos hasta completar los 18 datos. Pero el conteo por sí solo no nos dice todo. Para entender el peso real de cada grupo, necesitamos la frecuencia relativa. Esta nos dice qué porción o qué porcentaje del total representa cada intervalo. Es pasar del
¿Cuántos hay al qué tan importante es este grupo? Para calcularla, simplemente dividimos la frecuencia absoluta de cada fila entre el número total de datos, que es 18. Por ejemplo, 2 dividido entre 18 nos da 0.11, o sea, un 11%. Luego, 6 entre 18 nos da 0.33, un 33%. Un detalle, al final, la suma de toda esta columna siempre nos tiene que dar 1, o el 100%. ¡Perfecto! La tabla ya está construida. Pero la estadística no se trata solo de hacer cálculos, se trata de interpretar, de hacer que los números nos cuenten una historia. Y la historia aquí es muy clara. El dato clave es que el intervalo de 85 a 87 visitas fue, por mucho, el más común. Ocurrió en un tercio de las semanas. De repente, de una lista caótica de números surge un patrón claro, una idea central. Y esta imagen lo ilustra de forma brillante. Un gráfico como este nos permite ver las proporciones de un solo vistazo. El trozo más grande, el del 33%, salta a la vista inmediatamente. Esto es visualizar datos, transformar números en una imagen que nuestro cerebro entiende al instante. Ahora, es fácil pensar, ok, esto es útil para un análisis de salud, pero ¿para qué más sirve? Bueno, la realidad es que esta habilidad es una verdadera navaja suiza. Es fundamental en muchísimos campos que ni nos imaginamos. En salud, para agrupar pacientes por edad y riesgo. En deportes, para analizar el rendimiento de atletas por rangos de puntuación. En mercadeo, para segmentar consumidores por sus ingresos. En ciencias sociales, para estudiar cómo se distribuyen las opiniones. Incluso en las artes, para entender al público de un festival. Es una técnica universal. Y este es el gran mensaje. Aprender esto no es solo aprender una fórmula. Es empezar a pensar de una forma distinta, más estructurada y analítica. Es adoptar la mentalidad de quien resuelve problemas y toma decisiones basadas en evidencia. Y esa es una habilidad clave para cualquier profesión. Así que, en resumen, hoy vimos cómo enfrentarnos a una gran cantidad de datos sin sentirnos abrumados. La clave es agruparlos, calcular sus frecuencias para entender su peso y, finalmente, visualizarlos para encontrar los patrones. La herramienta ya la tenemos. La pregunta ahora es, ¿qué historias vamos a descubrir con ella? Todo este material que acabamos de explorar fue creado por el Dr. Luis Rodríguez Rodríguez con la colaboración de la doctora Viviana Cruz McDougall, ambos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Un gran trabajo. Hasta la próxima.